Y compartimos la pantalla. Ok. Asumo que ya están viendo la pantalla, lo que sale ahí. Vamos a continuar entonces con este tema de la música. No sé francamente hasta qué hora tengo tiempo, pero vamos a explotar este tiempo que tenemos al máximo. Como alguien dijo la semana pasada, ¿no? En uno de los chats, este tema requiere hasta para un tercer capítulo. Pero en realidad este tema hasta se enseña en algunas universidades cristianas donde enseñan teología, ¿no? Una carrera inclusive de 5 años donde estudian netamente lo que viene siendo la música. Entonces, es un tema que ha surgido con mucho debate y demás, ¿no? Pero como les comentaba la semana pasada, el día de hoy vamos a utilizar la palabra de Dios para demostrar lo que la Biblia realmente dice a respecto sobre esto. Y también nos vamos a valer de ciertos conocimientos científicos en alusión a lo que viene siendo, pues, el tema de la música, ¿sí? Entonces, la semana pasada recuerdo que nos quedamos con una sensación de tensión con esa pista que puse, ¿no? Donde experimentamos cómo influye esto de cierta manera en nosotros, ¿no? Algunos empezaron a mover la cabeza, algunos habrán empezado a mover hasta los pies, ¿no? En ciertas melodías. Otros decían triste, que sentían un tiburón y todo lo demás. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué es que ustedes empezaron a sentir eso? O aún por qué hasta empezaron a sentir el tema de un tiburón, ¿no? En la música también se conoce lo que viene siendo asociaciones. Hay asociaciones naturales y otro tipo de asociaciones también que vamos a estar tratando de ver en este pequeño espacio que vamos a tener. ¿Ok? Bueno, la semana pasada hice estas dos preguntas. Personalmente, si la música influye en el ser humano y si la Biblia también influye en el ser humano, ¿no? En la primera pregunta, creo que la mayoría, si no todos, respondieron que sí. En la segunda, muchos empezaron a dudar, ¿no? Empezaron a tener dudas, tuvieron un poco de temor para poder reaccionar ante esta pregunta. Y es porque probablemente no hemos visto lo que dice la Biblia, pues, ¿no? Acerca de este tema. A veces nos movemos por lo que dicen las masas, ¿no? Pero no debe ser así. Debemos movernos por lo que entendemos de la palabra de Dios. Entonces, como un pequeño repaso nada más, vimos que la materia prima de la música, la materia prima, o sea, sin esto no hay música, es el sonido. Hicimos la pregunta, ¿quién realmente oye? Y lo respondimos, ¿no? El oído es un transmisor, pero finalmente el oído, bueno, seguramente ustedes en la primaria, ¿no? Les enseñaron con un tema de gráficos y demás lo que viene siendo un caracol. Hay un hueso o un miembro que se llama el caracol dentro del oído. Se llama la cóclea, si no me equivoco. Entonces, esta cóclea, hablando un poco la música, ustedes saben que tiene que ver mucho con la matemática. Entonces, esta cóclea hace una operación, hace una función matemática muy difícil para resolver, pero esto lo hace y lo hace sin que nosotros inclusive lo percibamos. Inconscientemente, esta cóclea hace una operación matemática de manera que une los sonidos y hace que vaya hacia el cerebro. Entonces va a tu cerebro, ¿sí? Bueno, ya aprovechando que está esa imagen del cerebro aquí, en el cerebro tenemos nosotros lo que son neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores se llama la dopamina, ¿sí? La dopamina es eso que te genera placer. Por ejemplo, tienes hambre, comes, te sientes satisfecho cuando has comido. ¿Quieres hacer alguna actividad como correr, no sé, o algo? Lo haces y ya te sientes satisfecho de haberlo hecho. Eso es por la dopamina que se tiene, ¿no? Según unos estudios que se han realizado, esa misma dopamina, así como influye en esas necesidades de placer cuando comes y demás, también influye cuando escuchamos la música. Cuando escuchamos la música también esa dopamina genera esto, ¿no? Ese placer en el ser humano, ¿no? O también puede generar otro tipo de emociones que vamos a seguir viéndolo. A grandes rasgos vimos estos cuatro elementos, no lo voy a definir, ya lo vimos la semana pasada. Si no estuviste, puedes verlo en el video que colgaron en el YouTube. Ahí está explicado también este punto. A la vez también el tema de los decibeles, también lo vimos la semana pasada, ¿no? Vimos cómo los decibeles básicamente son una medición para nuestro oído.
Lo normal para un ser humano sería expuesto así bastante tiempo 40 decibelios. Si ya estás en 100, 120, 90, ya empieza a tornarse difícil. Y bueno, vimos más detalles sobre esto en la semana anterior, así que pueden revisar el video de la semana pasada. Ok, voy a detenerme un ratito en esta diapositiva que tenemos. Yo había puesto el cine, ¿no? Eh, en el cine, cuando hacen una película y demás, contratan músicos específicos para que ellos hagan cierto tipo de música según el acontecimiento de una película, ¿no? Si alguien está llorando, ponen una música bien triste, bien delicada. Si alguien está, tal vez un bebito descansando, ustedes ya saben qué tipo de música es que ponen y demás. Entonces, como yo lo decía la semana pasada, ¿no? La música influye, la música aún en el mundo sabe muy bien y lo tiene bien claro de que influye. La música definitivamente influye en el ser humano. Tanto así que el cine creo que es una muestra clara de cómo esto es que influye. Yo decía que era transcultural, claro, sobrepasa las barreras. En todo lugar tú vas a ver músico y en todo lugar tú también con cierto tipo de música que le pongas, ellos van a responder de cierta forma, sea aquí en Perú, en la China o en cualquier país. Ahora, todavía no llego a la parte de asociaciones. Cuando llegue ahí me van a entender lo que estoy queriendo decir. Entonces, hay una comunicación. Y aquí es lo que quería comentarles, ¿no? Dentro de la música hay lo que se llama las asociaciones. Hay dos tipos de asociaciones y esto sí quiero que tomen mucha atención. Están las asociaciones convencionales y están las asociaciones naturales, ¿sí? Ahora, sin ver esa imagen que había puesto, tal vez algunos ya lo vieron, pero aquí sí quiero que alguien opine y tal vez de su punto de vista. ¿Qué piensan ustedes o qué pensarían si ven a una persona que está con el brazo así, a unos 45 grados aproximadamente, parado bien firme y con el brazo a unos 45 grados? ¿Qué se le viene a la mente cuando ustedes ven una persona así? A ver si alguien quiere opinar, si no, eh, selecciono aquí de algunos que tengo en la lista. Repito la pregunta. ¿Qué piensan ustedes o qué se les viene a la mente cuando ven a una persona que está en esta posición, con el brazo alzado a unos 45 grados aproximadamente y parado bien firme? Hitler, Exactamente, un gracias militar. Marquito. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que sabemos un poco de Hitler y demás es clarísimo, ¿no? Y en esta imagen lo vamos a entender. Hitler. Hitler empezó a utilizar eso. Ahora, la pregunta es, ¿tiene algo de malo que alguien haga esto? Absolutamente no. No tiene nada de malo. Pero como él empezó a hacer esto y lo puso de moda de esa manera, cualquier persona que ve eso automáticamente piensa Hitler. Entonces, esas asociaciones convencionales son dadas justamente por las costumbres, por el ser humano, por las actividades que hemos tenido. ¿Sí? Esas son asociaciones convencionales. Igual en el caso de los colores, a ver qué opina otra persona que no sea Marquito. ¿Qué opinan ustedes si es que les muestro un color negro? A ver, alguien que opine, o si no, aquí seleccionamos al toque una persona. Puede tener varias. Esos decibeles estuvieron bravos, creo, ¿no? Oscuridad, Kevin. A ver, Lucy creo que dijo oscuridad. Marjorie, querías opinar algo, cuéntanos. No, no puedo. Puede tener varias connotaciones. Puede ser luto, puede ser elegancia. ¿Qué más podría ser? Oscuridad. Ujú. Gracias, Lucy, El gracias negro por tus siempre está relacionado comentarios. con la Sí, muerte. con la muerte, creo que fue Enzo, ¿sí? Sí, sí. Ok, gracias Enzo por tu participación. Sí, en realidad el color negro hasta algunos dicen es el símbolo del pecado, ¿no? Es que muchas veces se lo toma así, ¿no? El símbolo de las tinieblas. Entonces, si Marquito se viste de negro, ¿qué pensaríamos de él, no? El color de negro en sí no tiene absolutamente, en absoluto, nada de malo. En absoluto, no tiene nada de malo. Solo que las costumbres, según nos hemos formado, lo que nos han enseñado, ¿no?
Aún la Biblia también utiliza el término tinieblas, ¿no? Oscuridad. Entonces, usualmente empezamos a hacer asociaciones convencionales y eso se le llama asociaciones convencionales. A ver, una más para cerrar esto. Cuando ven un arco iris, ¿qué se le viene a la mente? Alguien que no haya participado. Un arco iris. Pues algo hermoso en sí, la promesa que Dios nos hizo, que bueno, le hizo a Noé. Ujú. Muy bien, gracias, gracias Ruth. Gracias. Bueno, ahí ha dado el punto de vista bíblico, ¿no? Y en Percy dice una lluvia, ya, ok. Ella ha dado el punto de vista bíblico y en realidad esa es la definición que Dios les dio. No voy a poner mi arco como una señal. Entonces, esa es la definición que Dios dio. Pero hoy en día, ¿cómo se ha malversado este concepto, no? Utilizan el arco iris para hacer campañas y todo lo demás, los de la LGBTIQ y no sé qué más, y hacen esas cosas, ¿no? Y han malformado este concepto de el arco iris. Entonces, a eso le llamamos asociaciones convencionales, ¿ya? Y voy a hacer un último ejemplo, porque sé que el tiempo es oro. Así que voy a compartir el sonido de mi pantalla, el sonido de mi computadora. Quiero que escuchen esto. Y quiero que alguien me diga qué piensa al escuchar esto, ¿ya? Denme un segundillo. A ver, ya. Aquí lo tengo. A ver, ahí va. Ok, ok, le doy una pausa a esta música que está reproduciendo. A ver, alguien que opine, una persona que no ha opinado hasta el momento. ¿Qué se le viene a la mente al escuchar esta armoniosa melodía por una orquesta sinfónica? Caballos. Hola, el viejo este. Caballos del viejo este. Gracias. No sé quién dijo caballo antes de Robin. Escuché por ahí una voz de, no sé de quién, creo que es Enzo, ¿no? Ok, No, es una persecución. ok, ya. Usualmente cuando escuchamos ese sonido, lo que hemos visto en películas y los dibujitos, no podemos evitar pensar en caballos, definitivamente. Voy a mutear a alguien un segundo. Ya listo. Usualmente cuando vemos eso no podemos dejar pues de pensar en caballos. Y eso es por lo mismo que había una película, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me ha ido el nombre, que utilizaba esta música, relacionado mucho a los caballos. Entonces, tú te preguntarás, ¿pero esa música te hace pensar en caballos así de la nada? No, te hace pensar en caballos porque una película muy famosa de hace años, adoptó esta música, no la utilizó. Y usualmente siempre habían caballos, obviamente cabalgando en ese momento, y es por eso que lo asociamos mucho con eso hoy en día. Entonces, eso tiene que ver con la asociación convencional. Eso tiene que ver con la asociación convencional. De igual manera, por ejemplo, en el caso del reggaetón, es un ritmo que creo que todos conocemos, no es necesario explicarlo. El reggaetón usualmente se utiliza ¿para qué? Para que el mundo exprese todas sus malas prácticas, ¿no? Todas sus malas prácticas, pero así en vivo. Fornicaciones, drogas, borracherías. Ellos lo han utilizado para demostrar todo eso. Entonces, aquí hago una pausa, ¿no? Como creyentes utilizaríamos esa música para supuestamente poner la letra cristiana y santificarla y empezar a utilizarla de esa manera? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese tipo de música ya tiene una asociación convencional. Cuando alguien lo escucha, automáticamente piensa eso. Y no solo eso, sino que eso mismo apela al cuerpo, ¿no? Apela al baile y todo lo demás. ¿Sí? Solamente he hecho una pausa ahí, ya vamos a hablar un poco más de esto. Así como hay asociaciones convencionales,
también hay lo que son asociaciones naturales. ¿Qué pasa cuando ustedes ven un nubarrón como este que está en la imagen? Automáticamente piensan, ah, va a venir una tormenta. Eso es natural. Eso es natural. Va a venir una tormenta si el cielo se pone así gris con un montón de nubes. Es natural. Cuando un bebé lo ven así con esa cara que está en la imagen, ¿qué piensan? El bebé va a explotar en lloro, en grito. Esa es una asociación natural. Entonces, por eso decía que la música en sí tiene asociaciones naturales. Y quiero aquí detenerme solamente para poder citar un ejemplo de esta asociación natural aplicada pues a las canciones que también utilizamos definitivamente en la iglesia, ¿sí? Que utilizamos en la iglesia. A ver, ok. Y les hablo de esto. En una ocasión, un misionero norteamericano en Gran Bretaña usó el himno "De ti se dicen gloriosas cosas" en un culto dominical. En cuanto comenzó el himno, un anciano inglés se puso de pie. Un inglés se puso de pie y evidentemente molesto se retiró del salón. Más adelante el misionero se enteró de que el hombre era veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien asociaba la tonada de ese canto, que era la tonada del himno nacional alemán, con los nazis, que habían bombardeado sin piedad a su país. No había nada inherente en la tonada para ofender a este anciano. Simplemente la asociaba con tiempos terribles de su pasado, ¿sí? Él la asociaba, eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El himno tiene una letra preciosa y todo lo demás, inclusive la tonada, pero eso era el himno, pues, ¿no? Eh, que se escuchaba cuando estaban ellos en esta guerra mundial. Entonces, automáticamente al escuchar eso, ¿cómo no se va a molestar, ¿no? Si está relacionado a todo ese ámbito. Entonces vemos ahí las asociaciones, ¿sí? Por eso también debemos tener mucho cuidado qué tipo de música, hablando instrumentalmente, hablando de la armonía, utilizamos también pues en nuestras iglesias y también para nosotros mismos como creyentes que andamos pues día a día, ¿no? Rodeado de un montón de cosas del mundo. Entonces, eso viene siendo lo que son las asociaciones. Hemos visto que hay dos, las convencionales y las naturales. Ahora sí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? Hay mención de ello en la Escritura, que fue la primera pregunta, fue la segunda pregunta de la semana pasada, ¿no? La Biblia nos dice algo sobre la música, si es que esto influye en el estado anímico de las personas y todo lo demás. Sí, la Biblia sí lo dice y lo vamos a ver a continuación, citando pues algunos versículos en alusión a esto. Antes que nada, la Biblia sí habla de música, ¿sí? Si pensabas que la Biblia no habla de música, estabas equivocado porque sí lo habla. Y se menciona alrededor de 1200 veces en la Escritura. Más referencias de lo que hay el infierno en la Biblia, ¿no? En la Biblia hay 1200 veces que mencionan acerca de la música. Y no lo digo solamente no digo que es importante porque se menciona muchas veces, ¿no? Porque las plantas se mencionan alrededor de 1000 veces. No digo que 1200 veces es por algo en realidad que llame la atención, ¿no? Pero llama la atención porque se relaciona mucho con otras cosas. Y vamos a ver de qué cosas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, para ver de qué cosas nos habla. En la adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha ocupado y ocupa una parte fundamental en las reuniones de adoración. Había tipos de canto, inclusive en el Antiguo Testamento, ¿no? Habían cantos que utilizaban para el trabajo, cantos de guerra, hablando del amor, del entretenimiento, de la humillación, del dolor y lamentación. Por ejemplo, vamos a ir a un pasaje para que puedan creerme, para que vean de que lo que está escrito en esta diapositiva no es sencillamente que esté escrito por estar, sino hay ciertas menciones sobre esto. A ver, vamos a Éxodo 32, 17,
Si alguien tiene su Biblia a la mano, le agradecería que pueda leerlo. Éxodo 32, 17. ¿Sí? Antes que seleccione aquí alguno de los que están en la lista. Éxodo 32, 17. Yo lo puedo leer, Kevin. Gracias, Percy. Dale. ¿Me escuchas? Sí. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Muchas gracias, Percy. Bueno, en ese acontecimiento nosotros recordamos pues lo que Dios le estaba entregando, estaba escribiendo los 10 mandamientos en las tablas, ahí estaba Moisés presente, también estaba Josué. Al momento de bajar es cuando vemos pues este acontecimiento. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, porque él de lejos oyó algo, que el pueblo que gritaba, y dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, ¿no? Entonces asociaron esta actitud, asociaron todo esto, que también muchos dicen que está relacionado con la música, asociaron todo esto al tema de una guerra, ¿no? Por eso Moisés dice, no es la voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar. Oigo, esta gente estaba cantando, no sé si habían instrumentos, pero había música en ese momento, ¿no? Y Josué dice, alarido de pelea. Ese tipo de música que él escuchó le hizo pensar a él, se está escuchando una pelea ahí, ¿no? Hay un tipo de canto que se está entonando ahí que me refleja una pelea. Entonces aquí más o menos vemos, no hay tipo de adoración que suena a guerra. Ahora, ¿por qué he puesto el término ahí adoración? Tal vez algunos estén preguntando, ¿no? ¿Por qué adoración? Porque ellos habían hecho un becerro, ¿no? Habían hecho un ídolo con todas las cosas que ellos tenían con sus posesiones y empezaron a hacer una adoración falsa. Y esa adoración sonaba a guerra. Tanto así que Josué empezó a pensar de que ahí había una guerra. Pero no, realmente era un cantar, porque ellos estaban haciendo a un ídolo. Entonces vemos cómo esto ya va expresando algo, expresando guerra en ese momento. Y me detengo un momento ahí para hablar de la música marcial. La música marcial es aquella música que utilizaban pues los ejércitos, ¿no? Antes de ir a una batalla. Eh, un himno muy conocido por nosotros, hay muchos himnos que son marciales. Un himno muy conocido por nosotros, por ejemplo, es Firme hacia adelante, ¿no? Un himno muy marcado. Firme hacia adelante. Es un himno bien marcado y tiene un tono marcial. Así como ese, hay más himnos todavía que tienen así esos tonos marciales. Ahora, una vez preguntaron a uno de estos soldados que participaba en las guerras y demás, y le preguntaron qué efecto tenía pues estos himnos, esta música marcial que le ponían antes de la guerra. Esa música marcial los animaba, los motivaba, los emocionaba a que antes de ir a la guerra ellos ya estaban con todos los deseos y ánimos de ganar, ¿no? Y de ir hacia la guerra. Entonces, vamos viendo también cómo había música marcial en tiempos anteriores. Ahora, sí, no quiero irme sin mencionar este pasaje que me parece muy fundamental cuando hablamos de las emociones, que está en Primera de Samuel 16 del 1 al 23. No vamos a leerlo todo, no vamos a leerlo todo, pero vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo Kevin, 16. disculpa. Sí. Dime, Marquito, te Ah, escucho. podemos terminarlo en 2 minutos un favor, para terminar en 2 minutos y vemos si te falta mucho más para redondear toda la idea, depende de ti en realidad. Ok, gracias, Marquito, no te preocupes. Ok, entonces, bueno, nos quedan 2 minutos. Ya, Eh, Vamos a tratar de concluir con este tema. No vamos a ir más a fondo, ¿sí? Vamos a redondear la idea con este pasaje que creo yo que es fundamental cuando hablamos de las emociones y la influencia de la música, en alusión a lo que dice pues la palabra de Dios. Entonces, primera de Samuel, capítulo 16, capítulo 16, a ver, en el versículo
14. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta idea de que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová implicaba de que él lo mantenía triste, lo mantenía apagado. ¿Sí? Lo que mencionan este versículo número 14. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces él estaba pasando por un momento difícil, ¿no? Por un momento muy difícil, hasta que le producía congoja. Entonces, miremos qué dicen estos criados en el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces vamos viendo el término ahí, yo lo resalto bastante. Tocar, ahí no dice cantar, ahí dice tocar